sentencia y le traiga refrigerio a esa persona. Y por eso le dice, muéstrate al Cohen para que le sirva de evidencia. Creo que estamos ya en el aire, Mina. Sí. Muy bien. Pedimos disculpas a todos ustedes porque se fue la electricidad aquí en New York. Está muy caliente el área, las líneas eléctricas con tanto aire acondicionado puesto por todos lados, se calientan y la tendencia es caerse los breaks, ¿cómo se dice? Los breaks, los circuitos, no sé, okay. Y tuvimos ese inconveniente, pero creo que, Mina, ¿ya estamos conectados? Ok, ya estamos conectados. Bendito sea el Eterno. No sé dónde se quedaron, no sé dónde me quedé, pero estaba leyendo en Meir, capítulo 1, el primer Masoreta, Meir capítulo 1, verso 40. El leproso que le ruega, postrándose a sus pies, si quieres puedes limpiarme, movido a compasión, extendiendo Yeshua la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Yeshua lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino muéstrate al sacerdote, al Cohen, ofrece por tu limpieza lo que Moshe ordenó para que le sirva de evidencia. Y está explicando acá en privado que la razón por la que el Ribi le dice para que le sirva de evidencia es porque había una tradición en el judaísmo del segundo templo, una tradición que cuando se levantara un hijo de Israel con capacidad para curar la lepra, que es una plaga que no se puede curar por medios naturales, porque es un castigo del tribunal celestial por la Lashon Hara, por el pecado de chisme y la mala lengua. Entonces, como es un decreto celestial, solamente alguien con un poder superior podía hacerlo. Esa había la tradición que cuando venga Mashiach, venga, eso se va a limpiar, está la cosa, ¿no? Y por eso es que Yeshua le dice, muéstrate a Moshe, al sacerdote, ofrece la limpieza que ordenó Moshe para que le sirva de evidencia. ¿Evidencia de qué? El milagro. Que el potencial Mesías estaba ahí. ¿Okay? De que el potencial Mesías estaba ahí. Ok, vamos a tratarnos de meternos en esta historia y vamos a tratar de hacerlo teniendo en cuenta la realidad hebrea de este encuentro que tiene lugar aquí con este hombre leproso y el Ribi. Si miramos bien esta historia, nos confronta con una de las condiciones más dolorosas que una persona podría confrontar alguna vez: la desesperanza. Pues el problema de este hombre no era falta de amor. Él tenía gente que lo amaba. No era falta de amor. Su problema tampoco era falta de emuná. ¿Okay? En realidad tenía emuná, tenía fe. Y es por eso que viene Yeshua a pedirle que lo sanara. De lo contrario no hubiese venido. ¿Okay? Así que el problema no era de emuná. ¿Okay? Tampoco era falta de médicos, de asistencia médica, porque había médicos en Israel para esa época. El verdadero problema de este hombre era la desesperanza. Es decir, un judío que llega a un punto en su vida donde sabe que no tiene cura, que no tiene solución, por una simple razón: eso que él estaba sufriendo en la piel no era una enfermedad que algún médico pudiera tratar, era una plaga decretada por el tribunal del cielo. La lepra en aquellos días no es lo que hoy conocemos como lepra, no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como lepra. No es la enfermedad de Hansen, es una plaga, es decir, un castigo por un serio pecado que este hombre había cometido relacionado con la lengua, con la Lashon Hara.
con estar chismeando entre el pueblo, estar levantando falso testimonio y trayendo contiendas entre hermanos. Por ejemplo, la Torá nos habla de Miriam, la hermana de Moshe Rabeno, que levantó falso testimonio contra su hermano Moshe, y como resultado el tribunal celestial la juzgó y le cayó una plaga de lepra. Gracias a Hashem, que el Eterno intercedió. Moshe intercede ante el Eterno. Hashem escuchó la intercesión de Moshe Rabeno, revocó el castigo, pues de lo contrario habría quedado leprosa y se habría muerto leprosa. Es una terrible condición. Y debido al hecho de que estas plagas era el resultado de un decreto celestial, no importa lo que tú hicieras aquí abajo, no te sanabas. No había médico, no había medicina, nada, absolutamente nada que se pudiera hacer para remediar un caso de plaga de naturaleza. Por eso es que en los masoretas usted ve que hay una diferencia. Dice que todos los que estaban enfermos y los que tenían plaga venían a él. Los que estaban enfermos y los que tenían plaga. ¿Y quiénes son los que tenían plaga? Que estaban bajo sentencia del tribunal celestial. Solamente alguien que pudiera tener los méritos suficientes para revertir ese decreto celestial podía intervenir. Así que el verdadero problema de este hombre es que llegó a un punto en su vida donde no tenía solución. Moran Berabotay, todos en esta edad presente tenemos problemas, todos somos confrontados con dificultades. Normalmente las cosas se resuelven, pero cuando un ser humano llega a un punto en su vida donde sabe que sus problemas no tienen solución, entonces el asunto es extremadamente grave. Cuando tú sabes que tocaste un punto donde no hay esperanza, donde no hay solución. ¿Por qué se suicida la gente? ¿Por qué se suicidan las personas? La gente se suicida, sobre todas las cosas, por llegar a un punto en su vida donde se convence que ya no hay más nada que hacer. No hay salida, no hay solución, no hay esperanza. Y este hombre de nuestra historia se encontraba en ese punto, un túnel sin salida, carente de luz. Este hombre estaba atrapado en una realidad sobre la cual no tenía ningún control, sino todo lo contrario. Esa realidad lo estaba controlando a él completamente. Una situación desesperada, cubierto de dolor, vergüenza, sufrimiento, sin posibilidades, impotencia. Una de las cosas que más afecta al espíritu humano es cuando tú estás envuelto en un problema y no tienes cómo solucionarlo. Te sientes impotente, totalmente. Y cuando usted llega a ese nivel, cuando usted toca una zona y entras en una zona, en un momento donde te convences que ya no vas a mejorar, entonces ¿qué pasa? Que uno pierde la razón por la cual vivir. Y cuando una persona pierde la razón por la cual vivir, eso es muy riesgoso. Sin embargo, en esta historia que nos cuentan nuestros masoretas, descubrimos que hay alguien que puede ayudarnos. Hay alguien que puede socorrernos. Hay alguien que puede tomar nuestros momentos más oscuros y transformarlos en los momentos más brillantes. Y este leproso se encontró con Yeshua mi Nazrat.
El mismo Yeshua que le cambiaron luego el nombre lamentablemente por Jesús de Nazaret. En realidad su nombre es Yeshua y no debemos traducirlo porque la ley de la gramática enseña que los nombres propios de las personas no se traducen. ¿Ok? No se traducen. Este hombre se encontró con Yeshua el profeta. Se encontró con Yeshua el maestro. Se encontró con Yeshua el Mesías de Israel. Un maestro, un profeta, el Mesías, no es simplemente un título para una persona. No es simplemente un título. Indica el oficio, la habilidad que tiene esa persona. En este caso, un profeta es alguien que es capaz de abrir canales a favor tuyo en el mundo espiritual. Un profeta es alguien que tiene una habilidad sobrenatural enviada del cielo para transformarse en una voz del Eterno a tu favor. Es alguien que viene y nos trae un mensaje de parte de Hashem. Ahora, imagínate la grandeza de Mashiach que supera a los profetas. Si un profeta es capaz de abrir un canal de bendición del cielo sobre tu vida, Mashiach no un canal, una avenida de bendición para ti. Y este hombre se encontró con Yeshua, el profeta, el Mashiach. Y eso fue suficiente para que su condición cambiara radicalmente, radicalmente, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la vergüenza a la dignidad, del pozo de la contaminación a una vida nueva y repleta de esperanza. Y sobre este incidente es que yo quiero compartir la clase en este día. Nada es tan devastador para una persona que la desesperanza. Nada es tan devastador para una persona, para una familia, para una pareja, que la desesperanza. La desesperanza destruye tus sueños, los destruye, roba tu iniciativa, succiona y quiebra tu creatividad, merma tu fuerza, echa por tierra la razón por la cual vivir. Y esta era precisamente la situación en la que se encontraba este leproso judío de nuestra historia. Se halló a sí mismo en una circunstancia donde no podía ayudarse y donde no podía ser ayudado. Aun cuando tenía gente que lo amaba, no podían ayudarle. Aun cuando había médicos, no podían ayudarle. La peor noticia que un médico puede darte no es que tú tengas una enfermedad horrible. La peor noticia que un médico puede darte es que no hay medicina para ti, que no existe un tratamiento, que no hay un remedio, que no se puede hacer nada para ayudarte. Esa es la peor noticia. Y ciertamente encontrarse uno atrapado en una situación donde no existe posibilidad de ayuda, eso es terrible. Así se encontraba este hombre de esta historia, en una situación sin salida, porque no se trataba de una enfermedad. Recuerda, se trataba de ¿qué? De una plaga. Se trataba de un decreto celestial, un juicio divino por algún terrible pecado cometido este hombre, a juzgar por los decretos establecidos por nuestros jueces en Israel. Este tipo de plaga siempre era el resultado de la Lashon Hara, y lamentablemente iba a morir poco a poco, pedazo a pedazo.
Y encima de eso, arrastrando consigo la culpabilidad de su pecado. No había esperanza, no había cura, no había medicina. Y una de las peores cosas que causa la lepra no es solamente que nadie te puede ayudar, es que nadie podía tratar de ayudarte. Eso lo hacía peor todavía. No solamente que no había medicina para sanarte, que no había gente que te ayudara. Peor que eso es que no te podían ayudar. Pues se podía contaminar a otras personas. Todo el mundo huía de los leprosos. Nadie podía estar con ellos. La ley de Moisés establece que en estos casos se coloca un ban sobre la persona. Tenía que vivir fuera de su casa, fuera de su esposa, fuera de sus hijos, fuera de la comunidad, fuera del templo, fuera del campamento, fuera de la comunidad de Israel. Completamente retirados de lo que la persona más quería en este mundo, aislado completamente. Trata de entender lo que estaba pasando en la vida de este hombre. No solo estaba experimentando soledad física, estaba experimentando también soledad emocional, estaba experimentando soledad espiritual. La ley judía establece que si un leproso anda por un camino y veía a alguien acercarse, tenía que gritar: leproso, leproso, para que el caminante no se acercara y se contagiara. Este hombre judío no podía ir más a la sinagoga a orar. La sinagoga está prohibida para él. No podía ir al templo. Recuerda que en los días de Yeshua el templo estaba en pie. No podía ir al templo a hacer sacrificios. Estaba totalmente aislado, separado del mundo. Imagínate condenado a vivir en el exilio, en su propia tierra, en su propia casa. Un leproso no podía guardar prácticamente ningún mandamiento. Espiritualmente estaba arruinado. Nadie le podía ayudar, ni médicamente, ni socialmente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Vivía en su propia carne un infierno, como si estuviese ya en el purgatorio, en el Gehinnom. Estamos en presencia de una persona que había perdido totalmente la esperanza. La pregunta es, ¿te identificas con ese hombre? ¿Has pasado algún momento en tu vida donde te identificas con ese hombre? Es posible que algunos de ustedes están aquí presencialmente o que me están escuchando online puedan decir: ¿sabe qué? Ese hombre soy yo también. Me encuentro en un túnel sin salida. Me encuentro que no hay nada que se pueda hacer por mi caso. Es posible que alguno de ustedes diga: toqué fondo, se acabó todo para mí. La buena noticia es que mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Y la vida no es tan sin esperanza como parece. Este leproso se encontró a sí mismo en el epicentro del peor terremoto que pudiera alcanzar alguna vez a una persona. Sin embargo, la historia nos revela que mientras tengamos aire en nuestras narices, hay esperanza. Este leproso posiblemente agotó todos los recursos que tenía en su época. Todos. Pero había un recurso adicional que no había conocido. ¿Cuál era ese recurso?
no era una cosa, era una persona. Una persona. Esa persona se llama Yeshua. Yeshua es Naví, Yeshua el profeta, Yeshua es Sadik, Yeshua el justo, Yeshua es Moré, Yeshua el maestro, Yeshua es Mashiach, Yeshua el Mesías de Israel, el que envió a Hashem para abrir un canal de bendición para nosotros y para nuestros hijos. O sea, la vida para muchos es desesperanza total hasta que aparece en tu escenario de tu vida un Sadik como Yeshua Mashiach. De hecho, Yeshua significa en hebreo el eterno salva. Yeshua significa eso, el eterno salva, el eterno salvará. Salvar significa sanar, liberar, hacerte perfecto, cubrir cada área de tu vida. Yeshua significa Hashem, el Dios de Israel salva, redime, restaura. Dios le entregó a Yeshua un poder sobrenatural para curar. Nuestra fe en Yeshua como Mashiach no está en los milagros que él hizo, ojo. Porque antes que él hubo otros sadiquín que hicieron grandes milagros. En sus días había otros sadiquín que hacían grandes milagros. Y él mismo dijo, ustedes van a hacer milagros más grandes que yo. So, nuestra fe en Yeshua como Mashiach no tiene nada que ver con los milagros que hizo. Eso es un subproducto. Nosotros creemos en Yeshua como Mashiach por la Torah, por los profetas, por el testimonio de Moshe Rabbeinu, por el testimonio de nuestros profetas, por el testimonio de lo que está escrito en la Torah acerca de Mashiach. Los milagros confirman eso, pero no son la fuente de nuestra fe. Hashem le entregó a Yeshua un poder sobrenatural para curar. Dicen nuestros libros que el poder de Dios estaba sobre él para sanar. Hashem capacitó a Yeshua, lo ungió con Ruach HaKodesh y le dio autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, incluyendo la lepra que este hombre tenía. Y donde quiera que iba Yeshua, Hashem estaba con él. Por eso un sabio de sus días, miembro del Sanedrín, tuvo que reconocer, sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces si Dios no está con él. Milagros por todos lados, sanando a la gente, volviendo el corazón de los pecadores al camino de la justicia y de la salvación, anunciado por nuestra sagrada Torah. Y esta fue precisamente una de las razones de la popularidad de Yeshua. Cuando él llegaba a un lugar, por oscuro que estuviese, se llenaba de luz. Donde quiera que Yeshua llegaba, los muertos cobraban vida. Fíjate si es así, que cuando va a resucitar a Lázaro, Eleazar, el hermano de sus amigos, de Miriam, de Marta, tuvo que decir, Lázaro, ven fuera. Eleazar, ven fuera. Porque si hubiese dicho, ven fuera, todos los muertos se hubieran levantado. Tuvo que decir, Eleazar, ese solo. Y este es el poder que tenía Yeshua. Poder que Hashem le dio. Y que Hashem le dio no porque era bonito, porque se lo ganó. Se lo ganó en el sufrimiento de la obediencia y en el mérito de la santidad de su vida. Y por eso Hashem lo premió como lo premió. Y eso fue precisamente una de las causas de su popularidad. Cuando Yeshua llegaba a un lugar, los demonios huían, las hechicerías eran destruidas, el pecado se alejaba, la maldición se rompía, el yugo se podría, los esclavos recibían libertad, los presos emocionales y espirituales veían cómo los cerros de iniquidad
escondidos como potrones de vergüenza en la miasma del pecado, se disipaban y llegaba la luz del cielo a esa persona y a esa vida. Donde llegaba Yeshua, los quebrantados de corazón recibían nuevas fuerzas. El luto se convertía en óleo de gozo y el espíritu angustiado se transformaban en hombres cubiertos con mantos de alegría. Cuando Yeshua abría su boca explicando las escrituras hebreas, de sus labios salía aceite que sanaba el corazón de la gente. Cuando Yeshua tocaba con sus manos purísimas, aceite del paraíso, del Gan Edén, fluía de sus manos. Los enfermos sanaban. Cuando él miraba la santidad de su pupila, hacía que los corazones de los hombres se transformaran. De Yeshua salía una energía, un poder, un rocío, una brisa sagrada, una emanación del cielo, que los milagros corrían a derecha y a izquierda. Sus palabras se transformaban en maná que satisfacía las demandas de las multitudes. De él salió un poder espectacular que cubría las necesidades más apremiantes de todos los que le rodeaban. Y esa fama se divulgó por todo lugar. Y llegó a oídos de este leproso. Y se le animó el corazón. Posiblemente dijo dentro de sí, aunque mi condición es imposible, aunque nadie me puede ayudar, tengo que encontrarme con Yeshua. Tengo que buscarlo, no importa dónde se encuentre. Y si me lo encuentro, correré a él, me postraré ante sus pies. Es la costumbre de la época, postrarse delante de los pies de los reyes. Es la parte del protocolo de la época. Correré a sus pies y le diré: Yeshua, ven David, sana mi lepra, limpia mi piel de la muerte, te ruego. Intercede por mí para que sea revertido ese mal decreto del cielo que ha caído sobre mí y que yo sea sanado. Eso es lo que está en su corazón. ¿Lo ves? La esperanza comienza a surgir en su alma. Una nueva fuerza comienza a surgir en su corazón. No había visto a Yeshua todavía. No se había encontrado con Yeshua todavía. Pues la sola posibilidad de encontrarse con él fue suficiente para traerle esperanza de nuevo. ¿Y cuál es la lección que aprendemos de esto? Mis amigos, no importa la situación en que te encuentres, siempre hay una posibilidad. Porque para Dios todo es posible. Todo es posible. Y Dios ungió con espíritu y con poder a Yeshua para que hiciera el bien, para crear un canal de bendición a favor de los oprimidos, de diversas enfermedades, de plagas, de demonios, de posesiones malignas. Hashem estaba con Yeshua. Este era el secreto de su éxito. Ese era el secreto de su poder. Ese era el secreto de su autoridad. Hashem, Dios Todopoderoso, encontró en Yeshua un vaso completamente rendido y listo para derramar sobre él la totalidad de su dominio y gracia. Yeshua Hasadik, un Sadik, es uno que se vuelve una extensión del amor de Dios a tu favor. Un Sadik es uno que se vuelve una extensión del poder de Dios para que te alcance a ti. Y Dios estaba en Yeshua causando todos aquellos milagros y transformando las tinieblas en luz y la muerte en vida. Y de pronto este leproso se llenó de fuerza, se llenó de luz, se llenó de esperanza. Había una posibilidad y una sola: encontrarse con Yeshua a como diera lugar. Buscar el Sadik
de su generación y pegársele para que su condición cambiara. Ese es el que está en su mente. Y la noticia le llegó al leproso un día. Y Yeshua anda por la Galil. Ese Yeshua del cual tú has oído ha descendido a Jerusalén. Ha descendido de Jerusalén y está aquí en la Galil. Regresó de Judea y está aquí en la Galil. Mañana va a enseñar Torah en la sinagoga de Kefarnaum. ¿Te imaginas? Mañana el hombre va a estar en Kefarnaum y va a estar enseñando Torah. ¿Kefarnaum? ¿Kefarnaum? O Capernaum, como se ha traducido. ¿Kefarnaum? No puede ser. Eso es cerca de donde yo vivo. ¿Y sabe lo que hizo? Se apostó en el camino. Y desde aquí no me voy. Él tiene que pasar por aquí. No hay otro. Por aquí tiene que pasar. Y se apostó allí. Y de pronto se oye el murmullo de una gran multitud que se acerca. Vienen muchos. ¿Quién es él? ¿Cómo es él? ¿De qué color viste? ¿Será aquel del medio? Seguramente tiene que ser él, porque es el único que habla. Y todo el mundo está escuchando. Sin duda tiene que ser él. Ese es Yeshua. Y salió corriendo. Se abrió paso entre la multitud. Se arrojó a sus pies y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. No podía decir mucho, porque había roto todos los protocolos de la ley de Moisés. Todos los protocolos de la ley de Moisés los había roto. Ustedes saben, porque ya les he explicado, cuáles eran las costumbres en estos casos. No estaba supuesto que un leproso entrara donde había un grupo de hombres, mujeres y niños. No podía entrar de ahí. La ley no lo permite. Entonces, él va al grano antes que lo arrastraran de allí sus propios compatriotas. Si quiere, puede limpiarlo. No digo más. Eso es todo. No dijo: si quieres, puedes sanarme. Dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué dijo limpiarme y no sanarme? Acuérdate que esto está ocurriendo en Israel, no en Rusia, no en Colombia. Está en Israel. Israel tiene leyes que son las leyes de la Torah. Cuando una persona era alcanzada por una plaga de estas, quedaba totalmente desconectado. No solamente enfermo de muerte, sino también ceremonialmente impuro. Excluido de la sinagoga, excluido del templo, excluido de todo servicio público, excluido de todo festival, de toda ceremonia, de todo ritual. No podía hacer Sukkot, no podía hacer Yom Kippur, no podía hacer Shavuot, no podía hacer Pesach, no podía guardar Shabbat con su familia, no podía hacer nada. Un leproso era un sucio religiosamente. Estaba contaminado, no podía acercarse al templo, no podía siquiera ofrecer una ofrenda. No podía participar en ninguna ceremonia pública. Nada, completamente nada. Totalmente aislado. Y este leproso anhela de nuevo entrar en los patios de la casa de Dios. Añoraba subir al templo otra vez a bendecir el nombre del Eterno en el templo sagrado donde moraba la Shejina. Quería alegrarse otra vez cuando escuchara el grito de los levitas diciendo: venid, subamos a la casa del Dios de Israel y celebremos juntos su nombre. Todo eso lo había perdido. Todo lo había perdido. Y por eso grita: si quieres, puedes limpiarme. Limpiarme. Porque el mayor problema de su vida no era tanto lo de afuera, era el peso que llevaba por dentro.
Lo de afuera era terrible, terrible, sin duda. Pero lo que estaba sufriendo en su corazón era aún mucho más terrible. ¿Te has encontrado tú también en una situación donde por dentro sufres más que por fuera? ¿Estaré acaso hablando a una persona que tiene su corazón estrujado de dolor en estos mismos momentos? Completamente solo, totalmente solo, en el exterior y en el interior, excluido, agotado, sin esperanza. Este leproso le dijo a Yeshua: si quieres, puedes limpiarme. Porque eso incluía dos cosas: la sanidad física y la sanidad espiritual. Y por eso le dice Yeshua: si quieres, puedes limpiarme. Sabía que no tenía derecho a ninguna de las dos, porque la había perdido las dos. Pero vino a Yeshua con un corazón contrito y humillado. Vino y, siguiendo la costumbre de la monarquía, cayó de rodillas ante aquel de quien estaba convencido que era el escogido de Dios para sanar y salvar a Israel. Y se postró delante del maestro. Y dice la historia que Yeshua fue movido a misericordia. Hacia este hermano judío de él. Le tocó en lo profundo ver a ese hombre en esa condición. Y dijo 3 palabras. Dijo: quiero ser limpio. 3 palabras nada más. No dijo: tráigame un vaso de agua. No dijo: tráigame acá esto. Los profetas antiguos decían: tráigame la lira para inspirarme. Cuando Jesús andaba por el camino ya venía inspirado ya. La lira él la tocaba por la noche orando a solas con Hashem. Se pasaba la noche orando a Hashem, diciéndole: muéstrame, ¿qué me voy a encontrar hoy? Y el Eterno le mostraba: hoy te vas a encontrar con un leproso que va a venir así, y le vas a decir esto, así. Y Yeshua dice: lo que yo oigo de mi Padre, eso es lo que hago. Maestro, si quieres puedes limpiarme. Quiero ser limpio. ¿Qué clase de historia? Yeshua lo tocó. Quiero ser limpio. ¿Qué clase de historia? Cuando nadie tuvo misericordia, Yeshua lo tuvo. Cuando nadie le extendió la mano, Yeshua se le extendió. Cuando nadie lo quería tocar, Yeshua lo tocó. Y esas palabras del maestro: quiero ser limpio, se convirtieron en un canal por donde descendió aceite del cielo que bañó la piel del leproso y fue limpiado por dentro y por fuera. Y por ser limpiado fue aceptado otra vez en la congregación de los hijos de Israel. Los rumores eran ciertos. Ese varón de la Galilea tenía en sí mismo el poder de Dios para sanar. Ese Sadi contaba con aliento sagrado para satisfacer las grandes desesperanzas del corazón del hombre. En otras palabras, ¿qué hizo Yeshua? Movió el brazo omnipotente de Dios arriba. Logró cambiar el mal decreto del tribunal celestial. Y cuando logró eso arriba, vino abajo la vida. Y de las tinieblas brotó la luz. Y la lepra se convirtió en salud completa. Después de este milagro tan tremendo, dice la historia que Yeshua le habló severamente a ese hombre. ¿Qué quiere decir? Significa que le explicó la causa por la cual le había venido aquella plaga. Le mostró, como todo sádic, le mostró la estupidez de pecar.
la locura de pecar, la falta de sentido común que tiene rebelarse contra Dios y contra los principios de Dios y los mandamientos de Dios Altísimo y levantar testimonio contra tu hermano. Le reconvino su lengua mentirosa, le habló severamente: no lo vuelvas a hacer, no caigas otra vez en semejante pecado. Y encima de eso le ordena ir al templo: preséntate delante del sacerdote superior, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para estos casos, para que les sirva a ellos de evidencia. Como expliqué, la lepra en aquellos días no es como hoy, no era una enfermedad, era un castigo proveniente del tribunal celestial contra el pecado de la lashon hara, de lengua sucia, de chisme, de calumnia. Y debido a esto nadie podía sanarle, ningún médico, ninguna medicina, porque el problema no era biológico, el problema era espiritual. Entonces, basado en esto, la gente decía: bueno, cuando venga el Mesías, Él será capaz de quitar estas plagas. Entonces fue creído que cuando el Mesías apareciera, una de sus características sería capaz de quitar la lepra. No una vez, de todos los que se encontraban leprosos. De todos. Quiere decir que el Mesías tiene tanta autoridad que puede cambiar las decisiones del tribunal celestial y mostrar así la gracia y la misericordia del Dios de Israel a un nivel que nunca antes nadie había conocido. Y es por eso que fue creído que una de las marcas para saber si el Mesías había venido era si era capaz de limpiar los leprosos. Así que Yeshua le dice a este hombre: ve al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moshe Rabbeinu para estos casos, y cuando el sacerdote te pregunte cómo has sido sanado, le cuenta que puse mi mano sobre ti y dije: quiero ser limpio, y que la lepra se fue. Y si tú haces eso, entonces vas a corregir el pecado de la lashon hara, del falso testimonio por el cual te vino la lepra, y la vas a transformar en una evidencia de que el Mesías ya se encuentra en Israel. Así que no se lo digas a nadie más, ¿okay? Solamente al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque solamente el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de avisarle oficialmente a Israel que el Mesías había llegado, que estaba en medio de ellos. Muéstrate al sacerdote para que le sirva de evidencia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que el Mesías estaba en Israel, que el poder de Dios estaba en él para sanar. Morame Rabotai, hoy día la lepra no existe virtualmente. No existe, prácticamente no existe. Pero las ligaduras que oprimen la mente y el corazón de los hombres sí existen. Sí existen. Hoy día la lepra no es una plaga. Y no es una plaga porque los hombres no hagan la lashon hara. No es una plaga porque si Hashem la manda, todos seríamos leprosos. Y el tribunal celestial, siguiendo una orden del cielo, tú ves y sabes qué, aguanten la plaga porque hay tanta contaminación ahí abajo que si aplicamos la ley como es, no queda nadie. Por eso es que no existe hoy esta lepra virtualmente. Pero la soledad sigue siendo una realidad entre nosotros. La depresión, la ansiedad, el miedo, la frustración, el llanto, la tristeza, el cansancio mental, el agotamiento, el suicidio, la manipulación de la conciencia, la calumnia, el insulto, la burla, el menosprecio, la autocondenación, el miedo, la ansiedad, los temores, la inadecuación, la incompetencia, la intolerancia, la segregación,
las maldiciones generacionales, las adicciones, las predisposiciones a cierto tipo de muerte, el miedo a perder la salvación, el miedo a cometer el pecado imperdonable, la autolástima, la rebeldía, la irritabilidad, la autocompasión, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, o algunas de estas cosas, o la mayoría de estas cosas, podrían estar convirtiendo tu vida en una plaga leprosa que te arruina y que te destruye. Es posible que hoy le estoy hablando a una persona que es responsable de haber destruido sus propios sueños. Tuviste oportunidades, no una vez, 2 veces, 3 veces, y las dejaste pasar. Y ahora te lamentas y ese dolor está partiendo tu alma y te está consumiendo la vida. Y tú sabes cuál es el dolor más grande que va a sentir la gente en el Geinón. ¿Sabes? La Torah habla del fuego, del Geinón, y no piensa en fuego literal. Piensa en fuego literal. Porque el fuego físico que nosotros conocemos aquí puede quemar las cosas materiales, pero no puede quemar el alma, que es espiritual. El alma puede pasar por el fuego y no siente nada. Son 2 mundos completamente diferentes. Está hablando de otro tipo de fuego, de otro tipo de dolor. ¿Sabes cuál es el dolor? Cuando Dios te muestre todo lo que tú fuiste llamado a alcanzar en esta edad presente y por tu descuido lo perdiste. Lo perdiste. Tú mismo abortaste tu potencial y te está consumiendo la vida. Una carrera arruinada, un trabajo arruinado, un honor arruinado. Los más grandes recursos del mundo no están en los diamantes de Sudáfrica, ni en las minas de cobre de Chile, ni en las vastas reservas de petróleo de Arabia Saudita, ni en las minas de esmeralda de Colombia. Los más grandes recursos de la humanidad están en el cementerio de tu pueblo, enterrados ahí. Un cerebro con 100.000 millones de neuronas, capaz de hacer cosas extraordinarias, que fue arruinado, destruido, dañado. Todo un mundo de posibilidades pisoteado. Y ahora te ves como el leproso de esta historia, sin esperanza, excluido, en un exilio espiritual. Cuando llega la noche, quieres que aparezca el día. Y cuando estás de día, quieres que venga la noche. Completamente arruinado, perdido, confundido, sin saber qué hacer. Y si tú eres esa persona, la buena noticia es que aunque Yeshua no está físicamente entre nosotros, sus méritos están todavía entre nosotros. Amén. Sus méritos están todavía entre nosotros. El espíritu de Mashiach todavía se mueve en esta tierra. Y yo estoy hablando en su nombre. Y te estoy enviando un mensaje de parte de Él.
En mis palabras están las palabras de Yeshua, pasando por el camino donde tú te encuentras. Los méritos de Yeshua son ahora más grandes que cuando estaba físicamente entre nosotros. Porque cuando Él estaba físicamente entre nosotros, estaba limitado a su cuerpo. Donde Él estaba, se sentía la presencia de Hashem. Por eso dice, les conviene que yo me vaya. Porque un tzadik es más grande cuando deja este mundo que cuando está en este mundo. Porque ahora Él no está atrapado por las leyes físicas, sino que se mueve por las leyes del Espíritu. Y por las leyes del Espíritu, Él puede atravesar una pared, puede moverse a un lugar, puede estar en todas partes al mismo tiempo, puede ayudarte en todas tus necesidades, de generación en generación. Porque ahora Él experimenta el don de la inmortalidad. Y por tanto, si tuvo poder cuando estaba físicamente entre nosotros, ahora tiene mucho más poder todavía. Y Él se hace presente contigo en tu necesidad. Y puede poner su mano sobre ti también y decirte, hoy quiero ser libre. Esas palabras no se las llevó el viento. Están aquí, en este aire que respiras, esperando que te sintonices para que te entre la onda y te llegue la bendición. La misma gracia de Dios Altísimo que se derramó en Yeshua para sanar a este hombre está disponible ahora mismo para ti, porque es el mismo Dios y es la misma misericordia divina que operó aquel día a través de Yeshua, disponible para alcanzarte en tu necesidad. Debido a la importancia que esto tiene, Moram Rabotai, déjame explicar un poquito la grandeza del rol del Tzadik. Es un concepto hebreo muy importante, el rol del Tzadik en Israel. Hashem, Dios Todopoderoso, tiene ciertas almas que vienen a este mundo con una capacidad extraordinaria para vivir cerca de Él y enseñarnos sus caminos. Los hijos de Israel en Egipto tuvieron muchos tzadikim, muchísimos tzadikim. De entre ellos, uno sobresalió, Moshe ben Levi, Moshe Rabbeinu. El alma de Moshe Rabbeinu fue llena de Ruach HaKodesh. Desde el día de su nacimiento, tan grande fue esta alma, que dice el Midrash, dice las memorias de nuestro pueblo, que el día que Moshe Rabbeinu nació, una luz vino y se posó en el cuarto y llenó a todos los que estaban ahí presentes. Una luz celestial llenó todo el cuarto donde nació Moshe Rabbeinu. Fue algo espectacular. El nacimiento de Moshe Rabbeinu fue milagroso. Milagroso porque su padre se había divorciado de su madre para no tener más hijos que el faraón pudiera echar en el río Nilo. Y ocurrió el milagro. Su madre salió embarazada y nació Moshe Rabbeinu. Y fue enviado por Hashem para causar la primera redención de nuestro pueblo. Y la relación entre un judío y el tzadik de su generación es una relación tan grande y tan poderosa que va más allá incluso de las relaciones entre un padre y un hijo biológicos. Ese es uno de los principios más extraordinarios de la ética judía. Es cierto, Hashem trajo juicio a todo Egipto, pero fue por medio de un tzadik, Moshe Rabbeinu. Es cierto, cuando estuvimos al pie del monte Sinaí, los hijos de Israel oyeron 10 mandamientos directamente de la boca del Eterno, pero el resto de los mandamientos, los 603 restantes, fueron por medio de Moshe Rabbeinu Hasadik. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la Torah nos enseña que siempre es a través de un maestro, a través de un profeta, de un tzadik, que el Eterno coloca en nuestro camino, que se abren los canales de bendición para que el cielo toque tu vida y la levante y la restaure. Y la relación de entre un discípulo y su maestro es uno de los grandes pilares de la fe judía. Cuando unimos nuestra alma con el tzadik que el Eterno nos ha dado, por medio de esa unión, el tzadik goza ahora con el Eterno. Y esa unión que el tzadik experimenta con el Eterno, cuando tú estás unido a ese tzadik, te cuenta como tuyo también. ¿Me entendiste ahora? En otras palabras, al conectarte espiritualmente con el tzadik, nos conectamos con el Eterno, a quien el tzadik está unido. Al conectarte espiritualmente con el tzadik, nos conectamos con la Torah, a la cual el tzadik está conectado. ¿Entiendes eso? Eso es lo que se enseña en nuestro pueblo de Israel. Por eso está escrito en la Mishnah: busca un maestro y bebe del polvo de sus pies, y haz de tu casa un centro de reunión de los sabios de Torah. Es en ese contexto que escuchamos al Ribi decir: así como una rama no lleva frutos si no está unida al tronco, al árbol, así ustedes no pueden llevar frutos si no están unidos a mí. Como dijo Shlomo, el sabio rey Salomón: cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Hashem, el Sadi Supremo, como está escrito, Sadi Hashem, ese es el primer cordón. Yeshua Mashiach, el Sadi de Hashem, el segundo cordón. Y tú, unido al Sadi, el tercer cordón. Y esta unión no hay que la rompa, porque unión de 3 dobleces, cordón de 3 dobleces, no se rompe rápido. Yeshua Rabenu pedía por esta unidad indestructible: como tú, oh Padre, en mí, primer cordón, y yo en ti, el segundo cordón, que también ellos sean con nosotros, tercer cordón. Un tzadik es más sabio que nosotros, más santo que nosotros, más cerca de Hashem que nosotros. Y cuando tú te unes al tzadik, entonces él te acerca a Hashem más de lo que tú pudieras hacer privadamente. De hecho, es en ese contexto que podemos entender las palabras de Yeshua HaShadik: sin mí usted no puede hacer nada. Separados de mí os secaréis como una rama se seca al separarse de su árbol. En el judaísmo, en la ética del judaísmo y en la teología judía, se enseña que en cada generación Dios levanta tzadikim para guiarnos en el camino. Son los lehim, los morim, los roim, los melahim de Hakadosh Baruch Hu Baruch Shemo. Nuestro tzadik Yeshua, nuestro tzadik Yeshua. Y por eso que nos unimos a él. Él es nuestro rebe, nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro instructor, nuestro tzadik. Cada secta judía tiene su tzadik, al cual sus estudiantes se unen. Los breslos se unen a su tzadik. Nachman de Breslov. Los Chabad se unen a su tzadik. Menajes Nirso. Nosotros nos unimos a nuestro tzadik, Yeshua HaMashiach. Ese es nuestro tzadik.
y a Él nos unimos. Él es nuestro Rebe. Moreno Berrabenu. Yeshua HaMashiach. Leolam Baed. El problema es que ya no lo tenemos físicamente con nosotros. Ese es el problema. ¿Cómo podemos tener una relación íntima con Él si Él no está aquí? Físicamente no está aquí. Para que eso no sea un impedimento insuperable, hay 4 cosas que podemos hacer para que nuestra unión con el Tzadik no sea disminuida ni perdida, sino incluso incrementada. Primer secreto, leer y estudiar los dichos de nuestro Tzadik, Yeshua HaMashiach. Leer y estudiar sus dichos. Si el Eterno permite, y para cumplir con esta mitzvah tan grande, si es posible, si el cielo nos lo permite, nos da vida, para Pesach del año que viene, Pesach 5777, va a salir a la luz Likutei Yeshua, los dichos de Yeshua, exclusivamente los dichos de Yeshua. Tanto los que se conocen popularmente, que están en ese libro que la gente conoce como Nuevo Testamento, como los que tenemos de la tradición oral. Ahí van a estar todos los dichos de Yeshua. Entonces, leer y estudiar los dichos y enseñanzas de nuestro maestro Yeshua Mashiach es una manera de pegarte a su espíritu. Segundo, darse de acá. Es muy importante darse de acá, cubriéndote con los méritos de Mashiach. Cada vez que des de acá, debes decir: lo hago por el honor de mi Tzadik, Yeshua HaMashiach. Por el honor de mi Tzadik, Yeshua HaMashiach. Y ahí te pegas a él. ¿Okay? Tercera forma, Itbodedut, meditación y oración espontánea en tu lugar secreto, echando mano a los méritos de Mashiach. Tremendo. Y cuarto, el resultado de todo eso, te unes al espíritu del Tzadik. Y cuando tú pones tu fe en Hashem y le crees a Dios Todopoderoso, que Él ha escogido a Yeshua para eso, para abrirte un canal de bendición para tu alma y para tu casa, entonces confía, no temas. No le hagas caso a los que andan por ahí arruinando la fe de la gente. Créele a Hashem. Créele a Hashem, que nos ha dado ese Tzadik. Cuéntale tu historia. Pídele que te limpie, que te sane, que rompa esas cadenas que aún retienen tu alma en una cárcel oscura y negra. Hashem tiene un CEO por el cual controla y maneja el mundo. Hashem no juzga ya a nadie más. Todo el juicio se lo dio a Yeshua Mashiach. Yeshua es el CEO, el que maneja las cuentas de Hashem. Y por eso dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Me es dada. Yo no la tenía, pero me la dieron. Me es dada, arriba y abajo. Eso es muy poderoso, muy poderoso. Y por eso es que Él puede tomar nuestras vidas en su momento más difícil y oscuro y transformarlas en un arrebato de gloria, de luz y de triunfo. Y es por eso que hoy también tú puedes decir: si quieres, puedes limpiar. Si quieres, puedes limpiar. Y es por eso que desde lo más profundo de tu corazón tú puedes gemir y hacer vibrar tu alma delante de Hashem y decirle: Dios y Padre de Yeshua, el Mesías de Israel, he escuchado esta palabra, la acepto en mi corazón, acepto que solamente tú me puedes salvar, solamente tú me puedes sanar,
Solamente tú me puedes devolver lo que yo he perdido. Y yo vengo a ti, Padre, para suplicarte que extiendas tu mano y me toques y me perdones todos mis pecados y me laves de todas mis manchas y me concedas una nueva oportunidad en la vida. Acepta mi ruego por tu gran misericordia y que los méritos de Yeshua, tu justo Mesías, a mi favor, cause que se revierta todo el mal decreto que exista en los lugares celestiales contra mí, y me concedas la salvación, la sanidad, la curación, la paz, la vida y la esperanza. Y si ese grito sale de tu alma, hoy, lejos de ser un día de desesperanza, se transforma para ti en un día de esperanza y en un día de paz. Shabbat Shalom.